El presidente Trump está reforzando su control sobre la industria del petróleo y el gas en Canadá. ¿Pero China? En China se está produciendo un giro inesperado y rápido de los acontecimientos, que fluye a través de las fracturas en la piedra como el agua. China está abriendo de par en par las puertas en silencio. Acaba de alcanzarse un acuerdo de oro puro entre China y Canadá, que está sacudiendo hasta la médula a toda la industria energética. Esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos ha anunciado que impondrá un arancel del 10% al petróleo y al gas importados de Canadá. Hace poco, el gigante chino de la refinación, Rongsheng Petrochemical, capaz de producir la asombrosa cantidad de 800.000 barriles al día, ha establecido su sede en Calgary, que es el centro mismo del imperio petrolero de Canadá. Sin embargo, eso no fue lo último que hizo. En el escenario internacional de la industria petrolera, Canadá era antes un mero actor secundario. Sin embargo, ahora se está convirtiendo en un nuevo líder. Al mismo tiempo que Estados Unidos aumenta el precio de su propio petróleo a través de aranceles, Asia descubre una nueva línea de suministro fiable y potente que se origina en Canadá. Un impuesto del 25% sobre todos los automóviles que no se fabrican en Estados Unidos, aunque se fabriquen en Estados Unidos, no es un arancel en absoluto. Trump impone impuestos a los automóviles. El precio de los automóviles estadounidenses sigue disparándose. Los precios de los coches están alcanzando nuevas cotas. Un automóvil que antes costaba $48.000 puede comprarse ahora por $60.000. Mientras los consumidores de Estados Unidos sufren el aumento de los costes, los trabajadores se quedan sin trabajo. Mientras todo esto sucede, China se ríe entre bastidores. Es el automóvil estadounidense, el Ford F-150. El símbolo no es válido en este momento. Empecemos por la Ford F-150, que no solo es uno de los automóviles más populares, sino también una representación de la industria automovilística estadounidense. Sin embargo, ¿sabías que ni siquiera este automóvil se fabrica íntegramente en Estados Unidos? A pesar de que se ensambla en Estados Unidos, la Ford F-150 cuenta con hasta 30.000 componentes fabricados en más de 24 países. Como es el caso de los alternadores procedentes de México, las ruedas procedentes de Corea del Sur y los ejes de transmisión procedentes de Canadá, las políticas de Trump han dado lugar a que todos estos componentes estén sujetos a aranceles del 25%. Con componentes críticos procedentes de otros países, este gravamen tendrá repercusiones imprevistas para los fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Los fabricantes de automóviles estadounidenses están experimentando actualmente aranceles más elevados, lo que ha dado lugar a mayores gastos asociados a la producción de automóviles. Es posible que los aranceles de importación impuestos a los componentes procedentes de Canadá y México por sí solos puedan suponer un aumento de casi $3.000 por vehículo. Además, los aranceles impuestos a los componentes importados de otros países, como las ruedas procedentes de Corea del Sur, supondrán un aumento de entre $3.000 y $6.000 en el precio. Además, los aranceles impuestos al acero y al aluminio, ambos productos básicos fundamentales, añadirán entre $400 y $600 más al total. Debido a esto, un coche que antes costaba $48.000 podría terminar costando $60.000, lo que sin duda obligaría a los clientes a pagar tarifas más altas por todos y cada uno de los automóviles que compren. ¿Van a hacer que las fábricas vuelvan a Estados Unidos? El objetivo de Trump es obligar a los fabricantes de automóviles a trasladar la producción de vuelta a Estados Unidos, lo que dará lugar a la creación de nuevas oportunidades de empleo para los ciudadanos estadounidenses. La realidad, por otro lado, es otra muy distinta. Para reducir gastos, las empresas podrían decidir automatizar la fabricación, en lugar de participar en el proceso de creación de nuevos puestos de trabajo para los seres humanos. Tomar la decisión de trasladar toda la producción a Estados Unidos no es una tarea sencilla. Según las conclusiones de un estudio, si los fabricantes de automóviles optan por trasladar toda la cadena de suministro a Estados Unidos, el proceso puede tardar varios años y costar miles de millones de dólares. Además, existe la posibilidad de que disminuya la calidad y se retrase el calendario de producción. La cadena de suministro de la industria automovilística estadounidense está en un estado de agitación. La industria automovilística estadounidense
había establecido una sólida estructura de cadena de suministro basada en la colaboración y el libre comercio con países como México y Canadá. Por otro lado, las nuevas políticas arancelarias que ha implementado Trump han perturbado esta base, lo que ha provocado una agitación en la producción y la logística. Además de causar interrupciones en la cadena de suministro, estos cambios también provocan un aumento de los costes de producción, lo que ejerce una enorme presión sobre los fabricantes de automóviles en cuanto a los precios. En lugar de concentrarse en el desarrollo de nuevas tecnologías y la producción de nuevos automóviles, los fabricantes de automóviles se ven ahora obligados a concentrarse en la cuestión de si deben importar componentes de México o Canadá, o si pueden localizar fuentes nacionales alternativas. Estas discusiones les distraen de concentrarse en la innovación, que es crucial para mantener la competitividad global, y por lo tanto, es esencial para su éxito. ET y China supera a los lentos. Mientras Estados Unidos lucha con sus políticas arancelarias, China se ha desarrollado rápidamente y se está convirtiendo en el mayor exportador de vehículos del mundo. China también ha superado a los lentos. Debido a esto, los profesionales de la industria han comenzado a reevaluar la política de Estados Unidos. La frase "no es el fuerte el que se traga al débil, sino el rápido el que vence al lento" fue pronunciada en una ocasión por un experto en el campo de la automoción. En este preciso momento, los Estados Unidos de América se están quedando cada vez más atrás. Mientras Estados Unidos sigue enfrascado en discusiones sobre aranceles y la agitación en la cadena de suministro, China ha comenzado a establecerse como el actor dominante en el mercado mundial del automóvil. En lo que respecta a la industria automovilística, ¿seguirán los Estados Unidos manteniendo su posición de liderazgo o serán superados por competidores como China? China rechazó 150.000 toneladas de carne de vacuno procedente de los Estados Unidos, por un valor de más de 520 millones de dólares, en menos de 72 horas. Rápidamente, le siguió la entrada de Rusia para ocupar su lugar. ¿Es esto realmente un pequeño bache en el proceso comercial? ¿O es un cambio significativo en el equilibrio global del poder económico? China rechazó abruptamente 150.000 toneladas de carne de vacuno de Estados Unidos, valoradas en más de 500 millones de dólares, a principios de marzo de 2025. No se emitió ni una sola declaración o advertencia. Más bien, se actuó con rapidez en puertos importantes, como Shanghái y Cantón, donde se rechazaron cargamentos tras dar una única razón: un cumplimiento de seguridad por debajo del estándar. La seguridad alimentaria fue indicada como la causa oficial. Sin embargo, solo unos días antes, Estados Unidos había impuesto un arancel del 25% a los vehículos eléctricos y componentes fabricados en China, lo que tuvo un impacto en el comercio por valor de más de 38.000 millones de dólares. Los expertos observaron que la cantidad de carne de vacuno que fue rechazada en marzo fue más de 4 veces mayor que en enero, un salto que provocó ondas de choque que se transmitieron a todo el negocio de la exportación. No hubo complicación en el lado del puerto de esto. La señal fue calculada y deliberada, y fue un enfoque estratégico. Además, a pesar de que la huelga puede haber caído en los muelles, su impacto golpeó directamente el núcleo del sector agrícola en Estados Unidos. Los estados de Texas, Kansas y Nebraska, que en conjunto representan más del 70% de las exportaciones de carne de res de Estados Unidos a China, están experimentando el impacto más severo. A mediados de marzo, se habían cancelado o congelado contratos por valor de más de 520 millones de dólares. El precio al por mayor de la carne de vacuno experimentó una disminución significativa del 7,3% en solo 2 semanas. Hay miles de toneladas de mercancía que ahora están almacenadas. Debido a las interrupciones que se han producido en la logística de la cadena de frío, el negocio del suministro de piensos está sufriendo pérdidas más adelante en la cadena. Según un productor de Nebraska, su contrato de exportación, por valor de 4 millones de dólares, ya está en peligro y, como resultado, se ve obligado a vender sus productos con pérdidas en el mercado nacional, que simplemente no puede manejar tanto volumen. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los estados afectados, la América rural es lo que son.
la base sobre la que se construyen las campañas políticas en Estados Unidos. En el momento en que Estados Unidos se estaba quedando atrás, Rusia intervino. Las exportaciones de carne de vacuno de Rusia a China alcanzaron un máximo histórico de 41.000 toneladas durante los 3 primeros meses de 2025, lo que representa un aumento del 32% con respecto al año anterior. Sin embargo, la narrativa no trata únicamente de las cifras. La atención se centra en los métodos de planificación de Rusia. Moscú concluyó acuerdos bilaterales con Pekín ya en 2023 para establecer un sistema de inspección veterinaria a medida. Esto abrió la puerta a 40 instalaciones de procesamiento que habían estado limitadas en el pasado. En noviembre de 2024 se puso en funcionamiento un nuevo corredor ferroviario que conecta Volgogrado y Xinjiang, lo que redujo el tiempo de transporte de mercancías de 28 días por mar a solo 11 días por tren. Rusia no estaba respondiendo a una crisis, y estaba deseando que llegara. Mediante la implementación de una estrategia bien planificada que abarca la producción y la logística, Rusia no solo está vendiendo carne de vacuno. Habrá un cambio en la forma de pagar la carne de vacuno. En lo que respecta a las exportaciones de carne de vacuno de Rusia a China, la Administración General de Aduanas de China informa de que el 89% de estas transacciones se realizan ahora en yuanes o rublos en lugar de dólares. Esto permite a ambos países eludir los sistemas financieros globales supervisados por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, eso no es todo. El gobierno ruso ha anunciado un paquete de ayudas por valor de 1.100 millones de dólares para triplicar la capacidad de exportación de carne de vacuno para el año 2027. Tanto Voronezh como Kursk están construyendo 3 megafarmerías, cada una de las cuales está destinada a criar más de 100.000 cabezas de ganado. Rusia no solo está tomando el lugar de Estados Unidos en términos de volumen. Las reglas del juego se están reescribiendo como un proceso. En solo 3 cortos años, Estados Unidos controlaba el 12,6% del mercado de carne de vacuno importada en China, lo que generaba unos ingresos anuales de más de 1.200 millones de dólares. Sin embargo, la cifra ha caído por debajo del 6% en el primer trimestre de 2025. Mientras tanto, Rusia, Kazajistán y otros exportadores en desarrollo se han movido rápidamente, negociando contratos a largo plazo, construyendo redes logísticas específicas y haciendo comercio en sus propias monedas. Deborah Elms, experta en la materia, afirma que una vez que las cadenas de suministro se reorganizan en torno a nuevas normas, nuevos métodos de inspección y mecanismos de pago distintos al dólar, es extremadamente difícil volver al estado anterior. Estados Unidos no solo ha perdido a su cliente más importante. El riesgo más grave al que se enfrenta actualmente es la posibilidad de quedar completamente excluido de la cadena de valor mundial de las proteínas. Se están produciendo cambios en toda la cadena de suministro. En caso de que Estados Unidos de América se vea aún más marginado, ¿recuperará su posición? Eche un vistazo a lo que está a punto de suceder, ya que tiene el potencial de alterar por completo el curso del juego. ¿Cuáles son los planes que tiene Trump para invadir Canadá y tomar el control de Groenlandia? ¿Qué está pasando realmente detrás de sus sorprendentes propuestas? En la Casa Blanca, Donald Trump acaba de dar una conferencia de prensa. Ha hablado de la posibilidad de anexionar Canadá, asumir el control de Groenlandia e incluso solicitar ayuda a la OTAN. Pero no solo eso. Además, Trump ha confesado abiertamente que utiliza las preocupaciones sociales como medio para manipular a los votantes. ¿Qué significan exactamente estas declaraciones? Trump está interesado en anexionar Canadá. ¿Qué es? ¿Una declaración sorprendente o un plan genuino? Una declaración sorprendente hecha por Trump durante la conferencia de prensa fue que Canadá solo puede ser considerado un estado de los Estados Unidos. Sería uno de los estados más poderosos del mundo. Sostuvo que la frontera entre Estados Unidos de América y Canadá no es más que una línea artificial, y que si los dos países se fusionaran, Estados Unidos de América estaría completo. Pero, ¿podemos siquiera llamar plausible este concepto? Con su propio gobierno y una economía robusta, Canadá es una nación soberana que opera de manera independiente. Hasta la fecha, hay pocas pruebas que sugieran que Canadá albergue algún interés en unirse a Estados Unidos.
Tal paso tiene el potencial de provocar importantes disputas diplomáticas. ¿Es este un plan genuino? ¿O es simplemente un comentario destinado a atraer la atención de alguien? Trump está solicitando ayuda a la OTAN para tomar el control de Groenlandia. Tras su visita a Canadá, Trump trasladó su atención a Groenlandia. Por razones de seguridad nacional, necesitamos a Groenlandia. Es posible que la OTAN entre en acción. ¿Por qué, entonces, tiene Trump tanto interés en Groenlandia? Groenlandia se encuentra en una posición estratégica que es extremadamente importante en el Ártico. Abunda en recursos preciosos, en particular minerales de tierras raras, que son esenciales para las empresas que participan en la industria tecnológica. En 2019, el presidente Trump ya había sugerido comprar Groenlandia a Dinamarca, pero su propuesta fue recibida con un rotundo rechazo. Actualmente, lo está planteando una vez más, esta vez haciendo hincapié en el papel que desempeña la OTAN. Y si esto es un indicio de un plan mucho más amplio, las numerosas iniciativas arancelarias de Trump, ¿a quién afecta exactamente esto? El presidente Trump no solo habló de la anexión de territorios, también se planteó que Canadá debería estar sujeta a fuertes aranceles. No necesitamos a Canadá. Ellos dependen de nosotros. Su madera, su energía y sus automóviles no son necesidades para nosotros. Sin embargo, ¿es realmente así? Un número significativo de los socios comerciales de Estados Unidos son canadienses. Un gran número de empresas estadounidenses dependen de los recursos de Canadá. El aumento de los aranceles podría tener una influencia considerable en los precios, lo que afectaría directamente a los consumidores de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se le preguntó a Trump sobre cuestiones similares, se limitó a responder que la gente será mucho más rica de lo que es en este momento. ¿Es este un pronóstico de la economía, basado en la realidad, o es simplemente un intento de tranquilizar al público en general? En una declaración pública, Trump admite que ha utilizado cuestiones sociales para manipular a los votantes. Durante la conferencia de prensa, uno de los momentos más memorables fue cuando Trump reveló su estrategia para influir en las opiniones de los votantes. Planteó la pregunta: ¿hombres compitiendo en deportes tradicionalmente reservados para mujeres? Me gustaría que siguieran discutiendo sobre ello. A los republicanos les dije que no sacaran el tema en este momento. Una semana antes de las elecciones, deberíais dejarlo estar. Eso es lo único que se os pide. ¿Hasta qué punto revela esta declaración? En realidad, a Trump no le preocupa el asunto en cuestión. En su opinión, es un instrumento político. Mediante el uso de controversias sociales, es capaz de manipular a los votantes y llevarlos en su favor. ¿Hasta qué punto se están utilizando otros problemas de la misma manera, si esta es la forma en que Trump está llevando a cabo su campaña? La estrategia que Trump emplea con respecto a la OTAN: aumentar la fuerza de las alianzas o debilitarlas. Según Trump, en lugar de centrarse en fortalecer la función básica de la OTAN, recomendó aprovechar la alianza para promover sus propios objetivos territoriales. Es posible que la Organización del Tratado del Atlántico Norte tenga que involucrarse en Groenlandia. Por razones de seguridad nacional, lo necesitamos urgentemente. Sin embargo, ¿por qué deberíamos concentrarnos en Groenlandia sin tener en cuenta a Ucrania? En lugar de trabajar para mejorar las conexiones con los aliados, Trump ha estado criticando a la Unión Europea, describiéndola como extremadamente hostil e injusta con Estados Unidos. ¿Está el presidente Trump aislando a Estados Unidos en la escena internacional al alterar el enfoque de la OTAN y criticar a los aliados? ¿Hasta qué punto le importa al presidente Trump la economía? Un periodista planteó la pregunta: muchas pequeñas empresas de Estados Unidos están preocupadas por sus políticas arancelarias. ¿Puede tranquilizarlas? Serán más ricas de lo que nunca han sido, respondió Trump. Sin embargo, ¿qué muestra la realidad? Hay muchos cambios en el mercado de valores. La clase trabajadora estadounidense está sufriendo como resultado del aumento de los precios. El temor a una recesión se debe al hecho de que las grandes corporaciones están despidiendo empleados. ¿Por qué hay cada vez más indicios de que la economía se está deteriorando si Trump realmente cree que la gente se hará más rica? ¿Son estas afirmaciones solo una colección de declaraciones aleatorias o insinúan algo mucho más significativo?
siga mirando para obtener información aún más sorprendente. No se lo creerá, pero el presidente Trump acaba de intensificar la guerra comercial con Canadá. No se lo crea. ¿Qué posibilidades hay de que este sea el paso equivocado que conduzca al próximo desastre económico? A decir verdad, Canadá debería convertirse en nuestro estado número 51. No tendríamos ningún problema en la frontera norte. No tendríamos ningún problema con los aranceles. La relación entre Estados Unidos y Canadá nunca ha estado tan tensa. Las tensiones han alcanzado un nuevo nivel, como resultado de las acciones del presidente Trump, que pretendían relajar la situación. Trump no solo ataca a socios comerciales como China y la Unión Europea, sino que también ve a Canadá como un posible competidor. Pronunció un sorprendente discurso en el que propuso que Canadá se convirtiera en el estado número 51 de los Estados Unidos de América. Citó razones obvias para ello, como la reducción de los costes militares y las reducciones fiscales para el pueblo canadiense. El coste de la vida en Canadá ha alcanzado un nivel inaceptablemente alto, como resultado del reciente aumento de los precios de la vivienda en las principales ciudades, como Vancouver y Toronto, que han superado el $1.000.000. Sin embargo, Canadá también tiene altos impuestos sobre la renta, que pueden llegar hasta el 53,3% para las personas que ganan más de $150.000 canadienses. Esto aumenta aún más la preocupación de Trump de que Canadá se convierta en un competidor formidable en la competencia global. La medida adoptada por Trump se ha encontrado con la oposición de los funcionarios canadienses, lo que ha provocado un aumento del nivel de tensión entre los dos países. Algunos analistas, por otro lado, opinan que este podría ser el plan de Trump para ejercer presión sobre sus socios comerciales en un esfuerzo por obtener acuerdos favorables para Estados Unidos. Además de lidiar con una guerra comercial, el presidente Trump también está haciendo frente a la caída del mercado de valores en Estados Unidos. El Dow Jones ha experimentado un descenso significativo, lo que demuestra hasta qué punto el pueblo estadounidense se está viendo afectado por la crisis económica. El Dow Jones se hundió un 5% en solo un mes, y la tasa de desempleo subió a 4,3% en enero, ambos ejemplos de los efectos negativos que han provocado las políticas económicas de Trump. A medida que nos acercamos a los 600 puntos, actualmente estamos 622 puntos por detrás, que es donde estamos. Todo esto se debe a la enorme incertidumbre. Las decisiones que el presidente Trump ha tomado sobre los aranceles y la política comercial han tenido un impacto significativo en las principales industrias, y en solo un mes han aumentado las preocupaciones sobre una recesión. Trump, por otro lado, sigue señalando con el dedo a las fuerzas globales y a los medios de comunicación, diciendo que las terribles noticias sobre la economía son simplemente exageradas por los medios. Trump ha dado un paso controvertido al apoyar públicamente a Elon Musk, a pesar de que la economía está en declive. Ha afirmado que comprará un Tesla para mostrar su apoyo al multimillonario. Sin embargo, ¿es esto factible para una economía que actualmente está experimentando una crisis? El anuncio de beneficios trimestrales de Tesla fue bastante impresionante, superando las expectativas de los inversores. Sin embargo, el precio de las acciones de la empresa cayó un 20%, como resultado de la preocupación por el impacto de la guerra comercial y las incertidumbres en la economía mundial. Como resultado del aumento del índice de precios al consumo en Estados Unidos, cada vez es más difícil para los productos tecnológicos de Tesla mantener sus costes estables. La Casa Blanca sigue señalando a los medios de comunicación y a los problemas globales, a pesar de que la economía se encuentra en un estado de desastre. Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, no deja de señalar a los medios de comunicación por empeorar la situación al informar de datos erróneos. Además, no duda en señalar a los factores internacionales como culpables del deterioro de la economía de Estados Unidos. Según una encuesta realizada por Gallup, el 60% de los estadounidenses no confía en las medidas económicas que ha implementado el presidente Trump y cree que los medios de comunicación han contribuido a la confusión que existe sobre la economía. Según informes del Pew Research Center, más del 65% de los estadounidenses cree que las noticias económicas que se difunden en los medios de comunicación no reflejan adecuadamente la realidad. La realidad
es que las políticas y estrategias de Trump están teniendo un impacto directo en la economía, especialmente porque la gente está preocupada por una posible recesión, con el colapso del mercado, la escalada de la guerra comercial y las controvertidas decisiones de la administración Trump. Aunque los medios de comunicación pueden contribuir a empeorar la mentalidad del público, la realidad es que las políticas y estrategias de Trump están teniendo un impacto directo en la economía. Este es un momento realmente difícil para los Estados Unidos de América. ¿Tiene la economía alguna posibilidad de salvarse de la guerra comercial y de las peligrosas decisiones tomadas por Trump? ¿O las cosas simplemente empeorarán? Esté siempre atento a los próximos acontecimientos, porque pueden cogerle por sorpresa. La economía de Estados Unidos está experimentando una agitación significativa. Ha habido una pérdida de más de 3,5 billones de dólares en el mercado de valores en solo unos pocos meses. Durante los últimos 10 años, la confianza de los consumidores ha alcanzado su posición más baja jamás registrada. En caso de que no se realicen modificaciones, la Reserva Federal advierte que se avecina una recesión. Donald Trump ha reconocido la desaceleración económica, lo que plantea cuestiones cruciales sobre la eficacia de sus programas anteriores. Esto llega en un momento en el que hay mucho miedo entre la gente. Asegúrate de no levantar la vista de la pantalla. Vas a oír algo que te tomará por sorpresa. Trump es consciente de que Estados Unidos está a punto de entrar en recesión. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una recesión en una entrevista reciente, Donald Trump no rechazó la posibilidad de que ocurriera. Más bien, lo describió como un cambio necesario para desarrollar la economía. Según él, estas dificultades son solo temporales y conducirán a resultados positivos para la nación a largo plazo. La verdadera pregunta, sin embargo, es si este es un plan que ha sido cuidadosamente considerado, o si es simplemente el producto de malas decisiones políticas. Los datos económicos más recientes presentan un panorama que es motivo de ansiedad. El mercado de valores en Estados Unidos ha estado cayendo, la confianza del consumidor se ha deteriorado y las empresas están empezando a reducir sus inversiones. La Reserva Federal ha emitido advertencias, afirmando que si la economía no experimenta los ajustes necesarios, puede entrar en una recesión más persistente. Los expertos opinan que Estados Unidos puede sufrir consecuencias más graves en los próximos meses si no cuenta con una estrategia económica bien definida y coherente. La resiliencia de la economía se ha visto socavada, según la opinión de algunos analistas, como resultado de la concentración del presidente Trump en el proteccionismo comercial sin un plan a largo plazo. La falta de continuidad en la política económica ha provocado una pérdida de confianza entre las empresas y los inversores, lo que ha llevado a una retirada de dinero adicional. Millones de personas en Estados Unidos podrían sufrir efectos directos en sus empleos y salarios si la economía continúa experimentando una larga recesión sin reformas inmediatas. Políticas arancelarias inestables, inconsistencia en el comportamiento. El carácter impredecible de la política arancelaria de Trump es uno de los factores más significativos que contribuyen a la inestabilidad de la economía en Estados Unidos. En el transcurso de los últimos años, ha realizado numerosos ajustes en su postura sobre los aranceles, en particular con respecto a importantes socios comerciales como China, Canadá y México. Con el fin de salvar a las empresas estadounidenses, un día proclama la imposición de fuertes aranceles. Al día siguiente, los pospone o los revierte. La comunidad empresarial se ha quedado en un estado de confusión generalizada como resultado de esta contradicción. Para que las empresas puedan planificar su producción, sus inversiones y sus contrataciones, la estabilidad es esencial. Les resulta difícil tomar decisiones informadas cuando se produce un cambio impredecible en la política. En concreto, esto socava la confianza de los empresarios. Además, aleja a los inversores de los mercados de Estados Unidos y los dirige hacia países que tienen políticas comerciales más estables. Trump ha decidido eliminar los aranceles impuestos a Canadá y México. Una retirada con un propósito estratégico. Después de imponer aranceles a un gran número de importaciones procedentes de Canadá y México en los últimos años, el presidente Trump decidió finalmente eliminar los gravámenes. Oficialmente, la razón fue ayudar a las economías que se encontraban en las proximidades. Sin embargo,
La acción estuvo motivada muy probablemente por las consecuencias económicas que se produjeron dentro de Estados Unidos. El aumento de los aranceles creó una situación en la que las empresas estadounidenses, en particular las de las industrias manufacturera y automotriz, se enfrentaron a unos costes de producción crecientes. Se ejerció presión sobre las cadenas de suministro, lo que provocó un aumento en el costo de los bienes de consumo. Como resultado de las reacciones de las empresas y los analistas económicos, el presidente Trump no tuvo más alternativa que reducir la cantidad de aranceles que había impuesto. Esto no fue un acto de buena voluntad por parte de nadie. Fue una retirada forzada por las presiones de la economía. Además, esta acción sacó a la luz la ausencia de planificación estratégica en el enfoque de Trump de la política comercial. El acto de imponer aranceles y luego eliminarlos abruptamente hizo que Estados Unidos perdiera credibilidad en el contexto de las discusiones comerciales. Estados Unidos corre el riesgo de perder su influencia en los mercados internacionales si no es capaz de mantener una política comercial coherente. Las empresas de Estados Unidos seguirán luchando contra la imprevisibilidad de las condiciones económicas actuales si no cuentan con una estrategia a largo plazo. El aumento de la inflación es consecuencia de las políticas económicas de Trump. Uno de los problemas más urgentes a los que se enfrenta la economía en la era moderna es la inflación. Varias políticas fiscales y comerciales que se aplicaron bajo la presidencia de Donald Trump contribuyeron a problemas económicos a largo plazo, el más notable de los cuales fue el aumento sustancial de la deuda nacional. La deuda nacional de Estados Unidos ha aumentado en la asombrosa cifra de 8 billones de dólares bajo la administración de Donald Trump, una cifra que ha tenido un impacto directo en la inflación. Además, la imposición de aranceles elevados provocó un aumento en el precio de los bienes importados, lo que contribuyó aún más a la presión de la inflación sobre la economía. Como resultado del aumento de los costes, el gasto de los consumidores disminuye, lo que supone una carga adicional para la economía. Aunque hay indicios de que la inflación está empezando a disminuir bajo la actual administración, los efectos a largo plazo de las decisiones tomadas en el pasado con respecto a la economía siguen haciéndose sentir. Los profesionales financieros advierten de que la inflación podría seguir siendo un riesgo importante si no se aplican las medidas de control adecuadas. La gestión del gasto público y el ajuste de la política monetaria serán esenciales para estabilizar la economía y proteger a los ciudadanos de Estados Unidos de más dificultades financieras.